¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todo en orden? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Arrancando acá. Tranquilo, un chaparronazo tuvimos hace un rato y Sí. me siento como que estuviera en el Caribe con esta humedad, el calor que quedó. Impresionante. Y con una semana donde la lluvia por fin dijo presente. No sé si tarde o temprano, pero vino y ya cambia un poquito el semblante. Sí, correcto, ¿no? Eso fue un cambio muy importante. A ver, impacta para bien desde todo punto de Mm. vista, ¿no? O sea, a pesar del que es un poco tarde en gran parte del centro norte del país, pero pensándolo en la fina, ¿no? Ahora pensás en la gruesa y fue un alivio. Sí. Ahora, cuando mirás los mapas de perfil de humedad en suelo, y la verdad que nos faltan cerca de 200 milímetros, ¿no? O sea, al menos. O sea, no lo solucionás ni con una, con dos, ni con tres, así. Tenés que tener como una continuidad, una regularidad, y eso hoy no se ve. Lamentablemente, por, bueno, el efecto niña, como ya todos sabemos, te quita regularidad, ¿no? Y no te permite nunca recomponer perfiles. Entonces, podés llegar a tener una muy buena, pero necesitas que venga otra atrás, porque si no, también te quedas corto. Pero bueno, por lo menos creo que fue como una especie de un espaldarazo para incentivar la siembra de la gruesa, que me imagino yo debe estar a pleno en estos momentos, por lo menos maíz, ¿no? Digo, Mm. eh, o por lo menos hacer números y ver cuándo implantar, ¿no? Por lo menos creo que ha motivado por lo menos a una parte, y lo que se va de triguito, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que pasa en la mejora del cultivo. La bolsa de cereales el jueves mejoró las condiciones del cultivo unos puntos, y eso es positivo. Pero bueno, al mismo tiempo también tenemos ahora el frente que va a cruzar en las próximas horas y nos va a estar dejando un cambio de masa de aire terrible, ¿no? O sea, cambia la masa totalmente de aire a una muy fría, en el cual los amaneceres, según los modelos, están cerca de cero entre lunes y martes, ¿no? Sí. Entonces eso genera también mucha inquietud y un esperar y ver, a ver qué pasa, si es que tenemos heladas o no, hay que verlo, ¿no? Germán, el clima juega su partido. Las heladas, lo hablábamos nosotros con nuestro meteorólogo, con Gustavo más temprano, seguramente sean casi una realidad, vamos a decirlo así, entre lunes y martes. El Sí, clima correcto. tiene su juego y su injerencia, pero por otro lado también la economía y los mercados juegan el suyo. ¿Y en ese cómo estamos? Bueno, fue una semana muy tranquila. Y lo que está pasando en Chicago, estamos lateralizando, ¿no? Después de tanto tiempo, lateralizar parece como si fuera todo aburrido, pero bueno, en realidad era lo normal. Eh, Lateralizar con alguna tendencia, corregir un poquito. A ver, tenemos por delante el 2 de noviembre la resolución de la Fed, que muy probablemente de nuevo suba las tasas. Hay que ver cuánto, pero muy probablemente de nuevo la suba. Esta semana la subió el Banco Central Europeo. O sea que desde el punto de vista de la macro, continuamos con una firmeza en las tasas y una proyección al alza. Por el lado del dólar norteamericano, esta semana se debilitó. Por lo tanto, hubo como un mix, algo de dinero ingresó a la bolsa norteamericana, han mejorado un poco los índices, el S&P, digamos, esos índices que son promedio. Y por el lado de las monedas, como te digo, el dólar norteamericano perdió valor esta semana, el euro se puso a paridad y ayer le costó y bueno, terminó 0,98. El yuan casi tocó 7.40 esta semana y terminó en 7.30. 7.40 es récord, ¿no? O sea, es de lo que es en los años 2000. Y bueno, son todos indicadores muy importantes, ¿no? Me preocupa muchísimo lo que pasa con el real, se va a mover o no, depende del resultado del domingo. Es una elección que nos impacta de lleno, en todo sentido, porque lo que pasa en Brasil en cuanto a su macroeconomía claramente tiene un derrame sustancial sobre nosotros en cuanto a flujos de dinero, intercambio comercial, relaciones de monedas, costos, etcétera. Entonces, ahí lo que tenemos es que esperar y ver. Esta semana fue una sensación de esperar y ver, y como te decía, los precios en Chicago, de soja y maíz, ambos tendieron a una corrección lenta, suave, muy tranquila.
estamos por finalizar, ¿no? En el tramo final de la cosecha norteamericana de soja y maíz, hay poco de presión, sin embargo tampoco Estados Unidos es el más competitivo en maíz, Brasil hoy es más competitivo, y le está costando un montón vender maíz a Estados Unidos, viene a un ritmo lentísimo en las ventas de exportación, y eso preocupa porque si Estados Unidos no vende, automáticamente Lula en algún momento lo va a recortar de sus proyecciones y van a aparecer 5 o 6 millones de toneladas de stocks adicionales. Y eso, bueno, va a jugar un papel clave en los precios. Ahora, esta es la parte más técnica fundamental, pero cuando voy a la parte geopolítica, vuelvo a insistir. Pensemos que el hemisferio norte a partir de abril, mayo empieza a sembrar. Y ahí de vuelta Ucrania va a tener un rol, y si sigue con esta incertidumbre, de repente no va a saber si sembró o no sembró, cuánto sembró, si es verdad lo que dice el Ministerio de Agricultura de Ucrania, si va a haber el corredor de exportaciones, digamos, si va a haber avance terrestre por parte de algún país o no. Entonces, ahí podemos llegar a tener un primer semestre bravísimo, bravísimo en el sentido de volátil, ¿no? Digo, porque después, no sé si podemos llegar, digamos, tiene que haber como una crisis, digamos, ¿qué tiene que pasar para que sigan subiendo los precios, no? Digo, tiene que haber una crisis muy agresiva, adicional a la que tenemos hoy, para que tengamos de nuevo precios cerca de los 300 de maíz, por ejemplo, ¿no? En el mercado local. Entonces, y pues jugamos nosotros un partido gigante en el maíz, ¿no? Cerca de 20 puntos sembrado. ¿Qué pasará con el temprano? Después, ¿qué pasará también con el ciclo productivo del tardío? El ciclo productivo de la soja en Argentina, todo recién comienza, ¿no? Recién comienza nuestro mercado climático, pero no por eso no se puede dejar de mirar los precios de la nueva. 2.55, 2.60 en abril, ¿no? 2.30 el julio. Si uno mira los presupuestos, son precios relativamente buenos, ¿no? O sea, no parecía ser que no son precios como para dejar pasar así nomás, sin analizarlos directamente. Pero bueno, hay tanta incertidumbre y volatilidad en el mercado externo que es muy difícil tomar decisiones hoy, cuando todavía no están ni casi implantando o por implantar la semilla, ¿no? Y lo mismo es el caso de la soja. El 3.70 que cerró fuerte el viernes, 3.70, 3.75 la mayo, y bueno, son números muy interesantes para el productor, pero bueno, lamentablemente tenemos un contexto local en todos los ámbitos que uno quiera poner, que hace que claramente esto se mire desde afuera, y bueno, y seamos espectadores en vez de protagonistas tomando decisiones. Habrá que esperar a ver qué sucede, como siempre marcamos, con la geopolítica en Europa. Habrá que esperar a ver qué sucede en Brasil y después empezar a ver qué partido juegan los mercados. Sí, a mí me preocupa muchísimo la geopolítica por el lado veo también algunas marchas internas en los países europeos pidiendo cambio en su política internacional para poder abaratar costos y bajar la inflación. Digamos, hay mucha tensión que no llega limpia a nuestro país en la información, hay mucha información que no está llegando, y por lo tanto me preocupa muchísimo lo que pueda llegar a pasar en cuanto a la estabilidad de lo que es Europa y la región de Ucrania en los próximos meses, ¿no? Creo que se vienen meses complejos, estamos muy cerca de cualquier error que pueda llegar a disparar una secuencia de defensas, y empezamos con el que porque hiciste esto voy a hacer lo otro, y es como un cuento de no terminar, ¿no? Entonces estamos muy cerca de eso, y claramente nos puede llegar a generar una situación de corto plazo de desabastecimientos, etcétera, que va a poner el mercado muy complicado, y al mismo tiempo tener el proceso inflacionario, ¿no? O sea, Alemania con 10,4, Italia también con récords, España con récord de inflación. Estamos hablando de inflación en monedas duras, monedas estructurales y de referencia para el mundo, con si tienen una inflación de 10, 10,4, 11, y bueno, estamos con dificultades, ¿no? Porque también esta inflación se va a terminar exportando al resto del mundo. ¿Y ahí qué hacemos? Germán, ¿la seguimos en 7 días? ¿Cómo no, querido? Vale, actualizamos y después se nos viene el nuevo UDA de noviembre y vamos a ver un poquito ahí qué es lo que sale.